Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. Nos preguntamos aquí, Adriano, Mati, Karina, Romy, Nico, Edu, Javier, todo el equipo de Cuidado con el Perro, si habrá sido bueno tu día y cómo está fluyendo tu noche, si habrás de quedarte hasta el último momento de nuestro programa de hoy, si habrás de hacer zapping y encontrarás quizás algo que te interese más. Preguntas. Pablo Neruda escribió alguna vez el libro de las preguntas que fue editado un año después de su muerte, en el año 1974, por la Fundación Pablo Neruda y herederos de Pablo Neruda. Vamos a empezar nuestro programa de hoy con tramos, un fragmento de ese libro del gran escritor chileno Pablo Neruda, el libro de las preguntas. Preguntas y preguntas y preguntas durante todo el programa de hoy. ¿Cuál es el trabajo forzado de Hitler en el infierno? ¿Cuál es el trabajo forzado de Hitler en el infierno? ¿Pinta paredes o cadáveres? ¿Olfatea el gas de sus muertos? ¿Le dan a comer las cenizas de tantos niños calcinados? ¿O le han dado desde su muerte de beber sangre en un embudo? ¿O le martillan en la boca los arrancados dientes de oro? ¿O le acuestan para dormir sobre sus alambres de púas? ¿O le están tatuando la piel para lámparas del infierno? ¿O lo muerden sin compasión los negros mastines del fuego? ¿O debe de noche y de día viajar sin tregua con sus presos? ¿O debe morir sin morir, eternamente bajo el gas? El libro de las preguntas de Pablo Neruda, y seguimos preguntando con el gran Pablo, ¿cuál es el pájaro amarillo que llena el nido de limones? ¿Por qué no enseñan a sacar miel del sol a los helicópteros? ¿Dónde dejó la luna llena su saco nocturno de harina? Si he muerto y no me he dado cuenta, ¿a quién le pregunto la hora? ¿De dónde saca tantas hojas la primavera de Francia? ¿Por qué los árboles esconden el esplendor de sus raíces? Quien oye los remordimientos del automóvil criminal. ¿Hay algo más triste en el mundo que un tren inmóvil en la lluvia? ¿Qué guardas bajo tu joroba?, dijo un camello a una tortuga, y la tortuga preguntó, ¿qué conversas con las naranjas? ¿Por qué se suicidan las hojas cuando se sienten amarillas? ¿Por qué el sombrero de la noche vuela con tantos agujeros? ¿Qué cosa irrita a los volcanes que escupen fuego, frío y furia? ¿Por qué Cristóbal Colón no pudo descubrir a España? ¿Cuántas preguntas tiene un gato? ¿Las lágrimas que no se lloran esperan en pequeños lagos? ¿O serán ríos invisibles que corren hacia la tristeza? ¿Es este mismo el sol de ayer o es otro el fuego de su fuego? ¿Cómo agradecer a las nubes esa abundancia fugitiva? ¿De dónde viene el nubarrón con sus sacos negros de llanto? ¿Dónde están los nombres aquellos dulces como tortas de antaño? ¿Dónde se fueron las Donaldas
las clorindas, las eduvijas. ¿Qué dirán de mi poesía los que no tocarán mi sangre? ¿Cómo se mide? No se acuerda, me está persiguiendo una imagen. Si no hay poesía aquí, la poesía, ¿dónde está? Escucha. ¿Cómo se mide, Adriano, esto te va a gustar a vos? ¿Cómo se mide la espuma que resbala de la cerveza? ¿Hasta cuándo hablan los demás? Y ya hemos hablado nosotros. ¿Qué sigue pagando el otoño con tanto dinero amarillo? ¿Y a quién le sonríe el arroz con infinitos dientes blancos? ¿Cómo se reparten el sol en el naranjo las naranjas? ¿Venía de una boca amarga la dentadura de la sal? ¿Es verdad que vuela de noche sobre mi patria un cóndor negro? ¿Y qué dijeron los rubíes ante el jugo de las granadas? Pero ¿por qué no se convence el jueves de ir después del viernes? ¿Por qué ríe la agricultura del llanto pálido del cielo? ¿Cómo logró su libertad la bicicleta abandonada? ¿Cómo se llama una flor que vuela de pájaro en pájaro? ¿Dónde está el centro del mar? ¿Por qué no van allí las olas? ¿Puedo preguntar a mi libro si es verdad que yo lo escribí? Amor, amor, aquel y aquella, si ya no son, ¿dónde se fueron? Ayer dije a mis ojos, ¿cuándo volveremos a vernos? Entonces, ¿no era verdad que vivía Dios en la luna? ¿De qué color es el olor del llanto azul de las violetas? ¿Cuántas semanas tiene un día? ¿Y cuántos años tiene un mes? Cuando el preso piensa en la luz, es la misma que te ilumina. ¿Por qué para esperar la nieve se ha desvestido la arboleda? ¿Por qué viven tan harapientos todos los gusanos de seda? ¿Por qué es tan dura la dulzura del corazón de la cereza? ¿Es porque tiene que morir o porque tiene que seguir? ¿Dónde, agárrate con esta, dónde deja el puñal el águila cuando se acuesta en una nube? Agárrate, Neruda es grande, en serio, ¿no? ¿Murieron tal vez de vergüenza estos trenes que se extraviaron? ¿Hay sitio para unas espinas? Le preguntaron al rosal. ¿Por qué los pobres no comprenden apenas dejan de ser pobres? ¿Dónde encontrar una campana que suene adentro de tus sueños? ¿Quién despierta al sol cuando duerme sobre su cama abrasadora? ¿Canta la tierra como un grillo entre la música celeste? ¿Verdad que es ancha la tristeza, delgada la melancolía? Cuando escribió su libro azul, Rubén Darío, ¿no era verde? ¿No era escarlata, Rimbaud, Góngora de color violeta? ¿Y Víctor Hugo tricolor? ¿Y yo a listones amarillos? ¿A quién le puedo preguntar qué vine a hacer en este mundo? ¿Por qué me muevo sin querer? ¿Por qué no puedo estar inmóvil? ¿Por qué voy rodando sin ruedas, volando sin alas ni plumas? ¿Y qué me dio por transmigrar si viven en Chile mis huesos? ¿Hay algo más tonto en la vida que llamarse Pablo Neruda?
Hay en el cielo de Colombia un coleccionista de nubes. ¿Por qué siempre se hacen en Londres los congresos de los paraguas? Cuando lloraba Baudelaire, ¿lloraba con lágrimas negras? ¿Y por qué el sol es tan simpático en el jardín del hospital? ¿Fue a donde a mí me perdieron que logré por fin encontrarme? Con las virtudes que olvidé, ¿me puedo hacer un traje nuevo? ¿Por qué los ríos mejores se fueron a correr en Francia? ¿Por qué no amanece en Bolivia desde la noche de Guevara? Y busca allí a los asesinos su corazón asesinado. ¿Tienen primero gusto a lágrimas las uvas negras del destierro? ¿No será nuestra vida un túnel entre dos vagas claridades? ¿O no será una claridad entre dos triángulos oscuros? ¿O no será la vida un pez preparado para ser pájaro? ¿La muerte será de no ser o de sustancias peligrosas? ¿No será la muerte por fin una cocina interminable? ¿Qué harán tus huesos disgregados? ¿Buscarán otra vez tu forma? ¿Se fundirá tu destrucción en otra voz y en otra luz? ¿Formarán para tus gusanos de perros o de mariposas? ¿De tus cenizas nacerán checoslovacos o tortugas? ¿Tu boca besará claveles con otros labios venideros? Pero ¿sabes de dónde viene la muerte, de arriba o de abajo? ¿De los microbios o los muros? ¿De las guerras o del invierno? ¿No crees que vive la muerte dentro del sol de una cereza? ¿No puede matarte también un beso de la primavera? ¿Crees que el luto te adelanta la bandera de tu destino? Y encuentras en la calavera tu estirpe a hueso condenada. ¿No sientes también el peligro en la carcajada del mar? ¿No ves en la seda sangrienta de la amapola una amenaza? ¿No ves que florece el manzano para morir en la manzana? ¿No lloras rodeado de risa con las botellas del olvido? ¿Por qué, muy al parecer o certeramente, hay más predisposición de encuentro a orillas de la medianoche? Los niveles de sensibilidad, de atención, de escucha, de comunicación. Este asunto de la comunicación humana se potencia muy al parecer. ¿Estás allí todavía? Ya veo que estamos diciendo estas cosas y te has rajado infielmente a alguno de los 2 millones de canales de televisión que están a la derecha o a la izquierda de este punto de la grilla de Supercanal o de este punto del aire de la televisión digital abierta. Un cuento durante todo el segundo bloque de hoy de León Tolstoy, las 3 preguntas. 3 preguntas. Cierto emperador pensó un día que si conociera la respuesta a las siguientes 3 preguntas, nunca fallaría en ninguna cuestión. Las 3 preguntas eran: ¿cuál es el momento más oportuno para hacer cada cosa? ¿Cuál es la gente más importante con la que trabajar? ¿Cuál es la cosa más importante para hacer en todo momento?
El emperador publicó un edicto a través de todo su reino anunciando que cualquiera que pudiera responder a estas tres preguntas recibiría una gran recompensa. Y muchos de los que leyeron el edicto emprendieron el camino al palacio. Cada uno llevaba una respuesta diferente al emperador. Como respuesta a la primera pregunta, una persona le aconsejó proyectar minuciosamente su tiempo, consagrando cada hora, cada día, cada mes y cada año a ciertas tareas y seguir el programa al pie de la letra. Solo de esta manera podría esperar realizar cada cosa en su momento. Otra persona le dijo que era imposible planear de antemano y que el emperador debía desechar toda distracción inútil y permanecer atento a todo para saber qué hacer en todo momento. Alguien insistió en que el emperador por sí mismo nunca podría esperar tener la previsión y la competencia necesaria para decidir cada momento cuándo hacer cada cosa y que lo que realmente necesitaba era establecer un consejo de sabios y actuar conforme a su consejo. Alguien afirmó que ciertas materias exigen una decisión inmediata y no pueden esperar los resultados de una consulta, pero que si él quería saber de antemano lo que iba a suceder, debía consultar a magos y adivinos. Las respuestas a la segunda pregunta tampoco eran acordes. Una persona dijo que el emperador necesitaba depositar toda su confianza en administradores. Otro le animaba a depositar su confianza en sacerdotes y monjes, mientras algunos recomendaban a los médicos. Otros que depositara su fe en guerreros. La tercera pregunta trajo también una variedad similar de respuestas. Algunos decían que la ciencia es el empeño más importante. Otros insistían en la religión e incluso algunos clamaban por el cuerpo militar como lo más importante. Y puesto que las respuestas eran todas distintas, el emperador no se sintió complacido con ninguna y la recompensa no fue otorgada. Después de varias noches de reflexión, el emperador resolvió visitar a un ermitaño que vivía en la montaña y del que se decía que era un hombre iluminado. El emperador deseó encontrar al ermitaño y preguntarle las tres cosas, aunque sabía que él nunca dejaba la montaña y se sabía que solo recibía a los pobres, rehusando tener algo que ver con los ricos y poderosos. Así pues, el emperador se vistió de simple campesino y ordenó a sus servidores que le aguardaran al pie de la montaña, mientras él subía solo a buscar al ermitaño. Al llegar al lugar donde habitaba el hombre santo, el emperador le halló cavando en el jardín frente a su pequeña cabaña. Cuando el ermitaño vio al extraño, movió la cabeza en señal de saludo y siguió con su trabajo. La labor, obviamente, era dura para él, pues se trataba de un hombre anciano. Y cada vez que introducía la pala en la tierra para removerla, la empujaba pesadamente. El emperador se aproximó a él y le dijo: he venido a pedir tu ayuda para tres cuestiones. ¿Cuál es el momento más oportuno para hacer cada cosa? ¿Cuál es la gente más importante con la que trabajar? ¿Cuál es la cosa más importante para hacer en todo momento? El ermitaño le escuchó atentamente, pero
no respondió. Solamente posó su mano sobre su hombro y luego continuó cavando. El emperador le dijo: debes estar cansado, déjame que te eche una mano. El eremita le dio las gracias, le pasó la pala al emperador y se sentó en el suelo a descansar. Después de haber acabado 2 cuadros, el emperador paró, se volvió al eremita y repitió sus preguntas. El eremita tampoco contestó, sino que se levantó y señalando la pala, dijo: ¿por qué no descansas ahora? Yo puedo hacerlo de nuevo. Pero el emperador no le dio la pala y continuó cavando. Pasó 1 hora, luego otra, y finalmente el sol comenzó a ponerse tras las montañas. El emperador dejó la pala y dijo al ermitaño: vine a ver si podías responder a mis 3 preguntas, pero si no puedes darme una respuesta, dímelo para que pueda volverme a mi palacio. El eremita levantó la cabeza y preguntó al emperador: ¿has oído a alguien corriendo por ahí? El emperador volvió la cabeza y de repente ambos vieron a un hombre con una larga barba blanca que salía del bosque. Corría enloquecidamente, presionando sus manos contra una herida sangrante en su estómago. El hombre corrió hacia el emperador antes de caer inconsciente al suelo, donde yació gimiendo. Al rasgar los vestidos del hombre, emperador y ermitaño vieron que el hombre había recibido una profunda cuchillada. El emperador limpió la herida cuidadosamente y luego usó su propia camisa para vendarle, pero la sangre empapó totalmente la venda en unos minutos. Aclaró la camisa y le vendó por segunda vez y continuó haciéndolo hasta que la herida cesó de sangrar. El herido recuperó la conciencia y pidió un vaso de agua. El emperador corrió hacia el arroyo y trajo un jarro de agua fresca. Mientras tanto, se había puesto el sol y el aire de la noche había comenzado a refrescar. El eremita ayudó al emperador a llevar al hombre hasta la cabaña, donde le acostaron sobre la cama del ermitaño. El hombre cerró los ojos y se quedó tranquilo. El emperador estaba rendido tras un largo día de subir la montaña y cavar en el jardín, y tras apoyarse contra la puerta, se quedó dormido. Cuando despertó, el sol asomaba ya sobre las montañas. Durante un momento, olvidó dónde estaba y lo que había venido a hacer. Miró hacia la cama y vio al herido, que también miraba confuso a su alrededor. Cuando vio al emperador, le miró fijamente y le dijo en un leve suspiro: por favor, perdóneme. ¿Pero qué has hecho para que yo deba perdonarte?, preguntó el emperador. Tú no me conoces, Majestad, pero yo te conozco a ti. Yo era tu implacable enemigo y había jurado vengarme de ti, porque durante la pasada guerra tú mataste a mi hermano y embargaste mi propiedad. Cuando me informaron de que ibas a venir solo a la montaña para ver al ermitaño, decidí sorprenderte en el camino. Y darte una emboscada, pero en lugar de dar contigo topé con tus servidores y me reconocieron y me atraparon haciéndome esta herida.
Afortunadamente pude escapar y corrí hasta aquí. Si no te hubiera encontrado, seguramente ahora estaría muerto. Yo había intentado matarte, pero en lugar de ello, tú has salvado mi vida. Me siento más avergonzado y agradecido de lo que mis palabras pueden expresar. Si vivo, juro, seré tu servidor el resto de mi vida y ordenaré a mis hijos y a mis nietos que hagan lo mismo. Por favor, Majestad, concédeme tu perdón. El emperador se alegró muchísimo al ver que se había reconciliado fácilmente con su acérrimo enemigo y no solo le perdonó, sino que le prometió devolverle su propiedad y enviarle a sus propios médicos y servidores para que le atendieran hasta que estuviera completamente restablecido. Tras ordenar a sus sirvientes que llevaran al hombre a su casa, el emperador volvió a ver al ermitaño. Antes de volver al palacio, el emperador quería repetir sus preguntas por última vez. Encontró al ermitaño sembrando el terreno que ambos habían cavado el día anterior. El ermitaño se incorporó y miró al emperador. Tus preguntas ya han sido contestadas. Pero, ¿cómo?, preguntó el emperador confuso. Ayer, si su majestad no se hubiera compadecido de mi edad y me hubiera ayudado a acabar estos cuadros, habría sido atacado por ese hombre en su camino de vuelta. Entonces habría lamentado no haberse quedado conmigo. Por lo tanto, el tiempo más importante es el tiempo que pasaste cavando los cuadros. La persona más importante era yo mismo. Y el empeño más importante era el ayudarme a mí. Más tarde, cuando el herido corría hacia aquí, el momento más oportuno fue el tiempo que pasaste curando su herida. Porque si no le hubieses cuidado, habría muerto y habrías perdido la oportunidad de reconciliarte con él. De esta manera, la persona más importante fue él. Y el objetivo más importante fue curar su herida. Recuerda que solo hay un momento importante y es ahora. El momento actual es el único sobre el que tenemos dominio. La persona más importante es siempre la persona con la que estás, la que está delante de ti, porque quién sabe si tendrás trato con otra persona en el futuro. El propósito más importante es hacer que esa persona, la que está junto a ti, sea feliz, porque es el único objetivo de la vida. El Bobby, a plena pregunta esta noche en nuestro Cuidado con el Perro, Canal 30, Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Preguntas. Federico García Lorca, un pleno de cigarras tiene el campo. ¿Qué dices, Marco Aurelio, de estas viejas filósofas del llano? Pobre es tu pensamiento. Corre el agua del río mansamente, oh Sócrates, ¿qué ves en el agua que va a la amarga muerte? Pobre y triste es tu fe. Se deshojan las rosas en el lodo.
Oh, dulce Juan de Dios, ¿qué ves en esos pétalos gloriosos? Chico, es tu corazón. Federico García Lorca, preguntas y respuestas. Nicanor Parra. ¿Qué te parece? ¿Valdrá la pena matar a Dios a ver si se arregla el mundo? Claro que vale la pena. ¿Valdrá la pena jugarse la vida por una idea que puede resultar falsa? Claro que vale la pena. Pregunto yo, si valdrá la pena comer centolla, valdrá la pena criar hijos que se volverán en contra de sus mayores. Es evidente que sí, que no, que vale la pena. Pregunto yo si valdrá la pena poner un disco, la pena leer un árbol. Si todo se desvanece, si nada perdurará, tal vez no valga la pena, no llores. Estoy riendo. No nazcas. Estoy muriendo. Nicanor Parra. De Nicanor Parra, a plena pregunta, llegamos a Bertolt Brecht. Preguntas. Escríbeme qué llevas puesto. Es cálido. Escríbeme en qué duermes. Es también blando. Escríbeme qué aspecto tienes. Sigue siendo el mismo. Escríbeme qué echas de menos. Mi brazo. Escríbeme cómo te va. ¿Te respetan? Escríbeme qué andan haciendo. ¿Tienes bastante valor? Escríbeme qué haces tú. ¿Sigue siendo bueno? Escríbeme en qué piensas. ¿En mí? La verdad es que solo tengo preguntas para ti y espero con ansiedad la respuesta. Cuando tú estás cansada, nada puedo llevarte. Si pasas hambre, no puedo darte de comer. Así que estoy como fuera del mundo, perdido, como si te hubiese olvidado. Bertolt Brecht, otras preguntas, en este caso de Juan Gelman. Ya que navegas por mi sangre y conoces mis límites y me despiertas en la mitad del día para acostarme en tu recuerdo y eres furia de mi paciencia para mí, dime, ¿qué diablos hago? ¿Por qué te necesito? ¿Quién eres? Muda, sola, recorriéndome, razón de mi pasión. ¿Por qué quiero llenarme solamente de ti? ¿Por qué quiero llenarte solamente de mí y abarcarte, acabarte, mezclarme en tus cabellos? Y eres única patria contra las bestias del olvido. El cordón de la vereda. La noche. Los amigos. Nostalgias. Dulzuras del alma. Hay preguntas que pueden hacerse, pero si no hay respuestas, el ser humano puede tomar tales o cuales actitudes. Si uno se acuerda de María Elena Walsh en el poema La pena de muerte, y se acuerda de esa imagen amargamente poética de María Elena, la humanidad retrocede en 4 patas.
El potro, no el potro para cabalgar, potro o eculio, instrumento y un método de tortura en el que el acusado era atado de pies y manos a una superficie conectado a un torno, el potro. Al girar, el torno tiraba de las extremidades en sentidos diferentes, usualmente dislocándolas, pero también pudiendo llegar a desmembrar. Tortura, un mini cuento de Voltaire. Extraña manera de interrogar a los hombres. Debe su origen al salteador de caminos. Los conquistadores, que fueron los sucesores de tales ladrones, comprendieron que esa finalidad era útil para su interés y la siguieron usando cuando sospechaban que fraguaban contra ellos malévolas intenciones, como por ejemplo la de ser libres. Deseo que a sus ojos era un crimen de lesa majestad divina y humana. La providencia nos tortura algunas veces con el mal de piedra, la gota, el escorbuto, la lepra, la sífilis, la epilepsia y otros verdugos ejecutores de esas venganzas. Y como los primitivos déspotas fueron, según creían sus cortesanos, imágenes de la divinidad, la imitaron en todo lo que pudieron. El grave magistrado que adquirió con dinero el derecho a hacer estos experimentos en sus prójimos, se va a comer con su santa esposa y a contarle, mientras come, lo que ha visto por la mañana. La primera vez que oye ese relato, su sensible esposa se encoleriza. La segunda vez ya desea conocer detalles. Por aquello de que las mujeres son curiosas y cuando se acostumbra a las nobles funciones de su marido, al verle entrar en casa pregunta: «Oh, querido, ¿has puesto hoy en el potro a alguien?» You're so very special, but I'm a creep. Michel de Montaigne. La palabra es mitad de quien la pronuncia. I don't belong here. Mitad de quien la escucha. Cuidado con el perro. ¿Estás allí todavía? Preguntas a mi padre, un fragmento de un texto de Erix Fotorino. No sabía casi nada de él, excepto que era mi padre. Todo sucedió de forma muy simple. Él estuvo conforme. Sí, de acuerdo, si así lo quieres. Si esto te puede servir de ayuda. Acabó por señalarme que su vida era muy banal, que en su familia había gente mucho más interesante, más brillante. Me habló de un viejo tío que me podría contar cosas muy significativas y también de una hermana de su padre que aún vivía, un poco enferma, pero llena de recuerdos. Le hice entender que solo él me interesaba. Él no se inmutó, pero yo sentí que en el fondo él no esperaba otra reacción de mi parte.
Llegamos al aeropuerto. Tomé mi equipaje. Él se instaló al volante sin ayuda, con su bastón en la mano. De pronto sentí un inmenso vacío. No iba a dejarlo así como todos los demás. Tenía que encontrar algo rápido. La idea me llegó instantáneamente. Le propuse escribirle un correo electrónico. No esperaba largas respuestas, únicamente unas pocas líneas cuando él quisiera. Sobre todo que no te resulte fatigoso. Insistí. Nos separamos tras estas palabras. Tuve la impresión de que su rostro me parecía menos anguloso, más vivo que ayer. De vuelta a casa por la noche me precipité sobre el ordenador y le pregunté a Maurice lo que significaba para él ser judío. A la mañana siguiente me envió estas 5 palabras. Ser judío es tener miedo. Así empezó todo. Era necesario llegar al fondo de ese temor. Yo había sentido a menudo la misma sensación. Por tanto, no se lo planteé a Maurice. Quiero decir que él no me lo preguntó a mí. ¿Era el hijo de un judío o un hijo sin padre? Una idea atravesó mi espíritu. Pensé que cada una de mis preguntas lo mantendrían con vida. Era una tontería, pero no podía desembarazarme de esta idea, siempre y cuando tuviera cosas que preguntarle, y yo tenía tantas. Maurice no moriría. Él no podía morir. Yo quería creer en el poder de las historias, en el poder de las palabras contra la muerte. Me gustaba mucho esta idea. Me sentí como un niño que jura en secreto permanecer inmortal. Recordé un suceso extraño que me contó mi amigo Eric. La ley fundamental. Los hombres mueren en el corto plazo que termina un largo procedimiento. Debo hacer que todo esto dure. El procedimiento es el esqueleto, el corazón que late en la caja torácica. Debo prolongarlo el mayor tiempo posible. Debo proceder. Debo preguntar con precisión. Tratar de aclararlo todo. Seré el testaferro de nuestros silencios en estas conversaciones interminables. El despertar de nuestra historia, su revelación, será su seguro de vida. Estaba decidido a alargar el tiempo. Tenía una segunda cuestión, luego otra y otras más. Las 1001 noches es lo que deseaba lograr. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Cuidado con el perro. A todo esto, está servida la pregunta. ¿Te gustó el programa?